Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la práctica número 2 del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 2, que se llama instalaciones eléctricas. Una instalación eléctrica es el conjunto de elementos que permiten transmitir y distribuir energía eléctrica desde un suministro de energía hasta un equipo que la necesite para utilizarse. Entre los elementos de la energía de las instalaciones eléctricas se encuentran los tableros, los transformadores, interruptores, sensores y otros dispositivos que vamos a mencionar más adelante. Las instalaciones eléctricas se pueden clasificar en dos grandes ramas. Estas son por nivel de voltaje y por forma de instalación. A su vez, por nivel de voltaje se dividen en cuatro diferentes, que son de acuerdo a residenciales, industriales, comerciales y especiales. Y de acuerdo por la forma de instalación, pueden ser visuales, ocultas, aéreas o subterráneas. Entre otras clasificaciones que se le puede dar a las instalaciones eléctricas, también se puede encontrar de acuerdo a su disposición, ya sea que sea visible, que esté oculta, que sea ahogada o que esté aparente. Entre los otros elementos que podemos mencionar de las instalaciones eléctricas se encuentran los tableros, que son en donde se encuentra el gabinete de todas las instalaciones eléctricas, como por ejemplo los interruptores, los fusibles y demás. Tableros existen varios, pero generalmente en todas las instalaciones eléctricas debe haber un general, que es el que se encuentra conectado directamente al transformador que viene desde la cometida. La cometida es la línea que se encuentra desde el suministro de energía de un proveedor hacia el consumidor, ¿verdad? Y esa línea cometida está conectada directamente a la alimentación en el tablero general. Entre otros de los elementos podemos mencionar los interruptores. Los interruptores poseen diversas partes. Una es una palanca, que es la que sirve para abrir o cerrar un circuito eléctrico. Esta es la barra de contacto superior y esta la barra de contacto inferior y la caja de almacenamiento. Entre otros elementos de las instalaciones eléctricas también podemos mencionar las salidas de alumbrado de los motores, que estas se encuentran siempre al final de la instalación. También podemos mencionar las plantas de emergencia, que estas están compuestas por motores de combustión y a su vez por generaciones de corriente interna. Entre otras también están los transformadores, que sirven para cambiar los voltajes de suministro a voltajes requeridos, ya sea en plantas donde se necesite mayor voltaje que inicial. También podemos mencionar el equipo de medición, que normalmente se conoce en las residencias como contadores, que es el que se encarga de medir el consumo de energía eléctrica en todos los hogares. Entre otros elementos de interés, también podemos mencionar los conductores y aisladores. Un conductor está compuesto por alambre y el alambre se determina de acuerdo a su calibre. El calibre puede estar determinado en las unidades diferentes equivalentes. Entre ellas está la AWG, milímetros cuadrados, o MCM. Entre las partes de un conductor podemos mencionar el arma, que es la encargada de darle camino a la corriente eléctrica que circula por el cable. También está el aislante, que es el que se encarga de que la energía eléctrica que corre por el cable no esté en contacto con las personas. También podemos mencionar las cubiertas de protección, que es como que lo último para que tanto el alambre no se dañe y para que no se perjudiquen las personas. Ahora les voy a dar con mi compañero Samuel Osvaldo, que les va a hablar un poco más de las instalaciones eléctricas. Muy bien, ahora voy a hablar sobre lo que son las canalizaciones eléctricas. Las canalizaciones eléctricas son aquellos elementos que le dan una ruta o una protección
a lo que son los conductores eléctricos. Entonces, en estas canalizaciones eléctricas, nosotros tenemos lo que son los tipos, los metálicos y los no metálicos. Se denomina un canal a todo aquel conducto totalmente cerrado, diseñado para que los alambres de conductores eléctricos pasen a través de él sin que haya contacto o que interfiera cuando pasa la corriente. Entonces, en los canales que son metálicos, tenemos lo que son los tubos de conduit. Aquí tenemos un ejemplo de él. Este se diferencia de los demás por las paredes que son gruesas y que se pueden enroscar los diferentes elementos a través de él para hacer, por ejemplo, un canal que sea largo. Estas se pueden encontrar en diámetros de media pulgada a 6 pulgadas y estas se pueden utilizar ya sea externamente o internamente, ya que la corrosión no es problema para este tipo de tubos. El segundo tipo de tubos metálicos que tenemos son los tubos de pared delgada. Como el nombre lo dice, la pared es mucho más delgada. Estas únicamente se utilizan para conexiones eléctricas internas, ya que este no es capaz de aguantar la humedad o corrosión. Entonces, si se deja expuesto al ambiente, no proporciona la protección que nosotros queremos que los conductores tengan. Tenemos el siguiente tubo, que es el de conduit flexible. Este está hecho principalmente de acero inoxidable y se utiliza en los motores, ya que en los motores se trata de darle una protección a los conductores de las vibraciones de este mismo. Entonces se utiliza un tubo de conduit flexible. Este también se puede utilizar en casas, pero es un poco fuera de lo común y solo se utiliza para cuando se necesitan dobleces muy extremos. En dado caso, si uno no quisiera utilizar un canal metálico, se puede utilizar lo que denominamos charolas. Estas charolas se venden por separado y se pueden poner una consecutivamente de otra a fin de hacer un canal. Estas charolas son principalmente de plástico y también tienen la misma función que un tubo de metal, darle protección a los que son los conductores eléctricos. Bueno, aparte de ello, voy a hablar de lo que son las derivaciones eléctricas. Las derivaciones eléctricas son todo aquel conjunto de conductores o diferentes accesorios que se utilizan en las instalaciones eléctricas. Las derivaciones se puede denominar una derivación eléctrica a todos aquellos conductores que van desde la última parte en donde hay protección de la fuente hacia los destinos de la carga. Esto quiere decir de que una derivación eléctrica va en todos los corrientes y en la iluminación, por ejemplo en una residencial, en la iluminación que tienen las casas. Hay que tomar varias consideraciones cuando uno está con las derivaciones. Una de ellas es el calibre del alambre que se usa. De aquí es de donde sale el debate, de si el calibre que tengo es el adecuado o va a aguantar la tensión que estoy utilizando para determinado arreglo eléctrico. Ya lo dijo mi compañero Luis, que va a seguir con el tema. Mi nombre es Luis Aguera. Yo les voy a hablar de una instalación de un control de iluminación con tomacorrientes. Básicamente, este circuito está conformado por tres componentes principales que vienen siendo el tomacorrientes, el interruptor y la iluminación o el foco, ¿verdad? A su vez, necesitamos las cajas para los dispositivos y el tubo para la conexión. Por aquí nos entra la corriente que viene del contador. Instalamos en el tomacorriente que existen dos tipos de tomacorrientes, que serían los polarizados y no polarizados. La ventaja de los polarizados es que poseen tres tipos de conexiones, que sería la conexión positiva, la negativa y la tierra. Estos conectores estos tomacorrientes son mejores para equipos electrodomésticos, cuando los no polarizados se caracterizan porque solo traen la positiva y negativa, y son mejores para equipos eléctricos que no dependen de un mayor consumo. En este caso vamos a trabajar con un no polarizado.
que tenemos aquí la conexión en paralelo, de la cual jalamos a través del tubo cualquiera de los dos que podríamos tomar como el común. La otra que vendría siendo este común viene a dar directamente a un conector de foco. La otra línea viene por la misma tubería, entra al interruptor, sale del interruptor y llega a la otra conexión del foco. Entre los interruptores podemos decir que básicamente se encargan de cerrar un circuito de corriente, en este caso un circuito de iluminación, donde su función solo es abrir o cerrar el circuito para permitir el flujo de corriente. Y esta sería básicamente la instalación de una iluminación tanto como corriente. También tenemos una instalación con interruptores dobles. Podemos agregar también el tomacorrientes, que vendría siempre estando aquí, el cual vendría saliendo al interruptor doble. Este que venga a un foco y a su vez tenemos otro foco. Entonces aquí es el mismo principio. Colocamos un común que viene del tomacorriente, que pasa por el común de este interruptor de dos vías. Viene un foco al común, viene al otro foco también al común. Tomamos otro cable, lo colocamos en el primer interruptor y lo tiramos en su salida la tiramos al primer foco. La siguiente salida de esta misma entrada del común del interruptor de doble vía, la salida del siguiente interruptor, lo tiramos hacia el otro foco. Y básicamente esa sería la instalación de un interruptor